Hola, bienvenido a este video. En el día de hoy vamos a determinar si una transformación es una transformación lineal, pero partiendo de un espacio que sea de dimensión menor a un espacio que sea de dimensión mayor. Eso se hace principalmente por una pregunta que me hace uno de los que están suscritos al canal de YouTube. Me preguntaba que cómo podíamos calcular la nulidad, la imagen, el núcleo y el rango, pero con la característica que fuera de un espacio vectorial de dimensión menor a un espacio vectorial de dimensión mayor. Dice, determine si la siguiente transformación es transformación lineal. La transformación está definida de R2 a R3 definida como, y aquí aparece la definición. Para determinar si una transformación es una transformación lineal debe cumplir esas dos propiedades, que la transformación del vector suma de dos vectores es igual a la suma de las transformaciones de cada uno de los vectores, como lo vemos acá. Y la transformación de alfa veces, y alfa es un número real, el vector es igual a alfa veces la transformación del vector. Si una transformación cumple las dos propiedades, se dice que la transformación es lineal. Entonces empezamos, vamos a tomar un vector x1, y1 y hacemos esta operación. ¿Cómo está transformando de R2 a R3? Me dice que coja la primera componente y la sume con la segunda, eso se hizo acá. La segunda componente es la diferencia, x1 menos y1, y que por último la tercera componente es igual a la segunda componente de R2. Como lo vemos acá. Hacemos exactamente lo mismo para el otro vector x2, y2, ¿sí? Quedaría x2 más y2 porque se suman esas dos componentes. La segunda es la diferencia y la tercera es la segunda componente. Hacemos la transformación para el vector suma, es decir, para este vector. Entonces, esto que está acá es una sola componente definida como x1 más x2, y según la definición me dice que suma la primera y la segunda componente, es decir, x1 más x2 lo sumamos con y1 más y2, como lo vemos acá. La segunda componente es la primera entrada, que es x1 más x2 menos la segunda entrada, entonces menos y1 menos y2. Y por último, la tercera componente de R3 va a ser igual a la segunda componente de R2, que quedaría y1 más y2. Ahora, si cogemos las transformaciones de los vectores, que son estas dos, y las sumamos, obtenemos que es este vector y este vector sumados acá, que es igual, recuerden de que sumamos componente a componente, entonces me quedaría x1 más x2 más y1 más y2, x1 más x2 menos y1 menos y2, y acá y1 más y2. Pero si miro esto, me doy cuenta que es exactamente igual a esto. Por lo tanto, la transformación del vector suma es igual a la suma de las transformaciones de los vectores. Cumple la primera propiedad. Por último, tomamos la transformación de alfa veces un vector. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería la primera entrada, alfa veces x1 más alfa veces y1. La segunda entrada sería la primera, que es alfa veces x1 menos alfa veces y1, y ese sería igual a la tercera entrada. Por lo tanto, acá sacamos factor común alfa y notamos de que este vector es la transformación del vector x1, y1. Entonces es igual a alfa veces la transformación del vector. Y esto probaría de que la transformación es lineal. En el siguiente video voy a demostrar, voy a encontrar el núcleo, la imagen, la nulidad y el rango de esa transformación.